Bueno, imos a comezar esta segunda parte despois desa conferencia de Germán que creo que situou perfectamente o que era esa a problemática a que nos enfrentamos en este exercicio de rememorar ou intentar poñer a disposición dos investigadores e da fabricación dos relatos ou das historias, pois se fixo unha aproximación o suficientemente en forma de onda, non? Achegándose e alonxándose, concentrando foco, alonxando e tal. E agora nesta mesa redonda a nosa intención era tamén a facer un achecamento o máis tangencial posible, pero ao mesmo tempo que atravesase polo medio e polo centro a problemática que rodea a todo o que foi a catástrofe do Prestige e as movilizacións populares e cidadáns en que desembocou. Por iso convidamos a tres persoas. A primeira delas, Julia Ramírez Blanco, que é profesora do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Barcelona. A súa chamada era moi evidente porque ten este libro publicado, Utopías artísticas de revuelta. Un pouco despois de publicalo, creo que presentou a súa tese doutoral que tamén amplía un pouco esta investigación. E se enfrentou nesa investigación primeiro a construir esa categoría ou intentar achegarse a esa categoría de utopía artística. Entón, nós tamén nos facemos esa pregunta, si dentro desa maneira de entender todo este tipo de producción producción creativa e activismo cidadán se pode entender ou achegarse a ela a través da categoría dunha utopía artística de revolta. Por iso nos interesaba moito que estivese aquí. Por outra parte, María Ruido, coñecida por moitas de vós, de feito, onte estivo presentando unha das súas últimas películas, Mater Amatísima, cun debate no marco de Cine Europa, unha realizadora, investigadora, artista, tamén docente na Universidade de Barcelona, que nos interesaba por esa análisis que ten feito a través do ensayo visual, que non é un traballo nin académico, pero tampouco que se pode entender como artístico en sentido de desprendido, non? Ela intenta nos seus traballos facer ensaios visuais, non? Un pouco entre a academia e a creación audiovisual, ou a análise crítica e o ensaio audiovisual. Entón, como se ten achegado tamén a crítica das propias narrativas e historias das contracorrentes ou da loita política, nos interesaba que fixese tamén a súa aportación a como en que narrativa crítica deberíamos situar ou podemos encauzar a problemática do Prestige nunca máis e a Burla Negra. Está atravesada pola narrativa do posfordismo, claro, eso que mencionou Germán Labrador, dos pactos da transición entre o traballo e a cultura, pero que tamén foron rotos pola propia evolución tanto da maneira de evolucionar o traballo cultural como da propia contexto do traballo a nivel global en canto ao posfordismo e a última fase do capitalismo industrial. Entón, parecía que podía facer unha aportación interesante. E por último, Tono Carbajo, que tamén de orixe galega, un artista galego tamén afincado en Barcelona, un pouco sin querer esa imaxe tamén que se convertiu en icono durante nunca máis da maleta, está bastante presente
nos convidados a esta presentación, ¿no? Que, excepto Julia, ¿no? Os outros tres, Germán incluído, son de orixe galega, pero que teñen collido esa maleta xa fai moito tempo e están, bueno, achegándose aquí tamén desde fora, algo que na cultura galega como bastante está sempre presente, non? Entón, o traballo de Tono nos interesaba non só polo... Bueno, ele é un artista visual que ten unha carreira recoñecida, pero aparte participa desde a súa fundación no 2011 nun movimento que é Fotomovimiento, que é unha plataforma sobre todo de fotógrafos, non? Que se dedica a facer ese relato visual ou recoller ese relato visual das movilización cidadá que queda fora das reportaxes profesionais dos medios de comunicación, non? Entón, para nós, hai unha vinculación evidente co traballo que fixeron, por exemplo, a xente de Difusora naquel momento, no, entre o 2002 e o 2003, non? Que percorrían todas as manifestacións, todas as movilizacións, intentaban ir sempre a sacar as fotos, a deixar as bases para construir ese relato visual, non? E, bueno, esas son máis ou menos as razóns polas que convidamos a estas tres persoas, pero o que imos facer ao marxe das nosas propias motivacións, darlles campo totalmente libre para que durante 10-15 minutos cada unha pois fale das súas propias investigacións ou do seu traballo actual ou fagan as relacións que las consideran oportunas. Entón, sen máis, dou a palabra a Julia. Fixen a presentación en galego, pero creo que entre nós acordamos falar despois en castelán, porque para axudar a ela tamén a non sentirse, que non teña ese lost in translation na lingua. Entón, bueno, nada, sin máis, dou a palabra a Julia e a continuación xa creo que María quere proxectar dous fragmentos dos seus traballos e despois daríamos paso a Tono e a continuación intentaremos abrir xa o debate. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Estoy disfrutando mucho y aprendiendo mucho y me parece que a nivel mío personal, como investigadora, es muy interesante ver un poco el aterrizaje de algunas de las prácticas que yo había estudiado y que tienen que ver con una genealogía y con una cristalización de ciertas estéticas de protesta, de las cuales, en cierto modo, todas las movilizaciones ligadas al nunca más se pueden considerar una especie de punto de llegada. Está claro que hoy en día vivimos un momento en el que las estéticas de protesta, los imaginarios de protesta, lo podemos llamar de muchas maneras, o los arte de protesta, realmente aquí podemos jugar mucho con las mayúsculas o las minúsculas, han vivido un proceso de evolución muy fuerte que hace que no tengan nada que ver con algunas de los imaginarios de revuelta o imaginarios de lucha política que habían tenido nuestros padres. Este es un proceso que realmente se puede trazar genealogías más o menos largas y se pueden elegir unos casos de estudio u otros. Y en el libro yo tracé un camino posible viendo un poco la formación de estos imaginarios en los que realmente tiene mucho que ver con la mezcla entre las estéticas de la contracultura y las formas del ocio contracultural, junto con las formas más ligadas a las protestas tradicionales, a las manifestaciones o a la lucha política que tenía una tradición más fuerte ligada a tradiciones libertarias o socialistas. En el libro quise empezar con un caso muy local que tiene que ver con el movimiento anticarreteras británico, que a su vez deriva de una manera muy fuerte del movimiento antinuclear en contra de las bases militares estadounidenses y que empezó a popularizar una forma de intervención política basada en el asentamiento.
distintos grupos de personas, al principio grupos muy pequeños, en cualquier caso se trataba de campañas no masivas, aunque llegaron a tener una difusión mediática muy fuerte. Se planteaba la lucha política, la acción política, como un ponerse en medio. El gobierno conservador inglés, que había heredado un proyecto masivo de construcción de carreteras, había planteado construir unos enormes anillos rodeando la ciudad de Londres, en lo que llamaban el proyecto de construcción de carreteras más grandes de tiempos de los romanos. Y entonces grupos de personas empezaron a oponerse a la construcción de carreteras formando campamentos, casas en los árboles, pequeños asentamientos efímeros que hacían que esa construcción de carreteras no pudiese llevarse a cabo, pues porque había un grupo de gente allí. Este tipo de campañas, de un sentido ecologista y ligado también a una contracultura muy rica británica de este momento, también al entorno de los viajeros New Age, de las fiestas rave, se llevaría también al entorno de la ciudad cuando una de estas carreteras amenazaría a 3 barrios londinenses y haría que, junto con las casas en los árboles y los campamentos que ya habían pasado a formar parte del repertorio, se pasasen a ocupar también casas. Y en los estadios finales de la campaña esta se focalizó en torno a una sola calle, que era la calle de Claremont Road, donde se ocuparon todas las casas victorianas y donde confluyeron también toda una serie de personas que venían del mundo de las artes visuales más o menos profesionalizadas y también del mundo de las casas ocupas, de los centros sociales ocupados o simplemente de la ocupación de vivienda, y que intervendría en el espacio haciendo de él una especie de gran obra de arte total que permite experimentar o reflexionar acerca de las posibilidades creativas del lugar deliberado, donde realmente este lugar liberado no puede ser nunca considerado como una obra de arte autónoma, sino que cumple un rol experiencial de generar un espacio donde otras formas de vida son experimentadas como algo posible y como algo real. Entonces, estas intervenciones estéticas en el espacio tienen que ver con el cambio de significado de este espacio al servicio de un nuevo imaginario y de unas nuevas formas de habitar. Sin embargo, allí también todas estas intervenciones tenían un sentido más pragmático relacionado con el enfrentamiento con la policía y las fuerzas del orden, y por eso se pondrían en acción de forma táctica en el momento del desalojo, donde algunos activistas se lo plantearon como una especie de intervención operística, donde unos sistemas de sonido lanzaron música desde lo alto de una gran torre que habían fabricado emergiendo de una de las casas, y donde el desalojo fue hackeado convirtiéndolo en una fiesta. Y esta experiencia de la fiesta como lugar de lo político, la fiesta como forma del espectáculo político, se desarrollaría de manera más consciente y de manera más programática, digamos, en un movimiento que en un principio era un solo grupo, pero que acabó distribuyéndose primero por Inglaterra y después por distintos países, que era el grupo de Reclaim the Streets, y que fue refundado, porque ya tenía unos orígenes un poco anteriores, pero fue refundado después de la experiencia del movimiento anticarreteras, situando el énfasis en esta práctica de la rave, que fue trasladada desde su emplazamiento clandestino habitual al centro mismo de las ciudades, convirtiéndolo así en un espectáculo que de nuevo hablaba de otras formas de estar juntos y de otras formas de ocupar el espacio público. Aquí vemos la primera fiesta, donde se hizo que se chocasen 2 coches para poder así bloquear el tráfico, generando un espacio sin tráfico motorizado para poder abrirlo a la ocupación por parte de la fiesta. Y vemos también cómo en estas fiestas se realizarían acciones de un enorme potencial poético que de nuevo engarzaban con todo un sistema de tradiciones carnavalescas. Y aquí, por ejemplo, en la fiesta de la carretera M41, que es una de las carreteras más cortas, que se quedó a medias gracias al triunfo de las solicitudes del movimiento anticarreteras, de las demandas, se vio cómo se caminaban por la calle varios zancudos
que gracias al ruido de la fiesta y de la gente no permitían contemplar su sentido, que era el hecho de que dentro de las faldas, debajo de las faldas, había unos activistas de Reclaim the Streets perforando el suelo para poder plantar en los agujeros unos árboles que habían sido rescatados de la zona de Claremont Road. Y esta metáfora del carnaval, de entender la fiesta como el disturbio como fiesta, se haría explícita en la organización de un primer y un segundo carnaval contra el capital, carnavales globales que sincronizarían la fiesta en distintos países del mundo y que iniciarían un modo de proceder que tendría que ver con esta concentración de la acción, coincidiendo con lugares y eventos del poder transnacional, que sería uno de los modus operandi del movimiento alterglobalizador, que popularizaría eventos llamados contracumbres, donde a la cumbre de los poderosos de distintos tipos, en esta ocasión la Organización Mundial de Comercio en Seattle de 1999, se correspondía a un encuentro activista con sus propias lógicas espectaculares y que en Seattle logró, de hecho, interrumpir, evitar la celebración del encuentro de la Organización Mundial del Comercio. Y en estos lugares, sobre todo Seattle, implicó una especie de popularización por parte de la prensa, debido a su escenario norteamericano, de formas de proceder donde ya se veía claro que esta manera de intervenir en el espacio público, esta forma de tomar en el espacio público propia de tradiciones anteriores, donde la multitud se organiza como en un desfile militar, con una multitud unificada que va de un punto a otro. Ese modelo ya se ha mezclado con este otro modelo, que es el de la fiesta, donde la multitud está mucho más individualizada, sigue grupos más que un sentido unívoco, y donde el movimiento es mucho más errático y va en muchas más direcciones, y donde la metáfora de ser si pasamos a utilizar metáforas de insectos que eran muy propias de las tradiciones modernas, este gusto por la metáfora de las abejas, que había caracterizado a gran parte de los comentarios políticos acerca del comunismo o el anarquismo, ahora sería más bien la metáfora del enjambre. Y vemos también formas de intervenir y formas de enfrentarse a la policía donde se incide en lo lúdico, en lo humorístico, como una herramienta para enfrentarse y para desactivar las lógicas de la confrontación, en un modelo que, sin embargo, quedaría limitado debido a la enorme fuerza represiva de los poderes estatales, que culminaría en la muerte de Carlo Giuliani en 2001 y que forzaría también a repensarse estas lógicas también espectaculares del gran evento activista, utilizando una gran cantidad de recursos y planteando una forma de proceder que parecía haber llegado a una especie de techo, lo cual hizo también que en los 2000, esto es una década que habría que repensar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque parece que hubo una especie de desierto, quizás no es tanto un desierto, sino una forma de actuar más distribuida, más molecular, más afectiva, y donde quizás también iniciativas como la reacción contra el Prestige y la reacción ante la catástrofe medioambiental, organizando la limpieza, podría ocupar un lugar importante en esta reescritura. Y la última parte del libro que yo abordaba, en realidad para mí era la primera, porque tenía que ver con el propio origen, de nuevo, afectivo de toda esta investigación, y tenía que ver con esta idea de el vocabulario político como un vocabulario que funciona como una especie de folclore, donde en momentos determinados aparecen nuevas formas que se van uniendo a las anteriores y que se van incorporando en el vocabulario colectivo, porque yo creo que esto, si lo entendemos como arte, desde luego serían artes populares, ¿no? Y por eso la última parte tiene que ver con una narración circular. También de nuevo estamos retomando esta idea del lugar activista como un mensaje en sí mismo. El lugar es un mensaje, el lugar es en sí mismo una reclama y es en sí mismo una propuesta, y se expresaba en la Acampada de Sol de manera espacial, digamos de manera arquitectónica, con una organización del espacio que seguía división por funciones. Aquí vemos la zona de asambleas, la zona de descanso, los puestos de alimentación, y aquí vemos unas cartografías donde vemos cómo el lugar activista se estaba organizando como una especie de ciudad simbólica
en toda la tradición comunitaria o incluso que puede enlazar con la tradición de utopías urbanas, de ciudades ideales desde el Renacimiento. La multitud siempre se expresa de una forma performativa. Aquí vemos el lenguaje de las asambleas, este lenguaje de signos de las asambleas, pero en Sol este sentido eminentemente verbal que tiene la asamblea se expresaba también o cristalizaba también a partir de la producción continua de carteles, donde se podría ver una equivalencia entre esta toma de la palabra y la toma de la calle, ¿no? Y este empoderamiento político y este empoderamiento verbal y este empoderamiento estético en pancartas que eran enormemente variadas y que a veces parecían olvidar el sentido político en un sentido más estricto, en un sentido más literal, y hacían juegos de lenguaje, juegos de alegría y juegos de humor, convirtiendo la plaza en un complejo libro procesual al aire libre que pasaba también por la renominación de la topografía y por cambiar el nombre de los espacios. Todas estas formas estaban situadas entre la creatividad plástica, la práctica comunitaria y el activismo, manejándose en un lugar intermedio, que es muy fácil que se desborde hacia cualquiera de estas otras zonas, y en este equilibrio precario es por lo que hablaba también de las utopías de revuelta, que es entender que las revueltas o que los momentos activistas pueden servirse o pueden generar lugares utópicos, lugares que hablan de la posibilidad de un mundo mejor y lugares donde se experimenta la posibilidad de un mundo mejor, pero que están insertos en un momento y en un lugar de conflicto, y por tanto son lugares que apuntan simultáneamente hacia la construcción y hacia la destrucción. Y también son lugares donde se ve ya muy claramente que el sentido estético o el sentido simbólico ya forma parte del vocabulario con el que nos expresamos políticamente y que enlazaría también con esta renovación si queremos pensar en la historia del arte, que tampoco está claro que tenga que ser un marco ni necesario ni necesariamente conveniente, pero que si quisiésemos pensarlo desde ahí estarían reformulando desde luego nuestros imaginarios de pensar mundos diferentes y de pensar en cómo expresamos la reclama, la rabia o el entusiasmo colectivo. Y bueno, esto sería un poco lo que contaba y que me parece que enlaza con muchas formas de proceder de las que estaba hablando, por ejemplo, Germán, etcétera. Bueno, pues boas tardes e gracias a todas e a todos por estar aquí. Gracias por invitarme aproveitando esta viaxe tan densa, non? que está sendo estes 2 días. Bueno, voume pasar ao castelán para facilitar la comprensión de Julia. Cuando Miguel Anxo me propuso estar en la mesa, claro, yo lo primero que dije es, yo llevo 20 años fuera de Galicia y no viví de primera mano lo que fue la articulación de la lucha a partir del desastre del Prestige, ¿no? Lo vi pues cuando vine en las Navidades y bueno, fue un shock muy brutal, ¿no? La visión de la costa en negro. Y bueno, cuando me dijo, bueno, vamos a abrir un poco a lo que son las posiciones de las diferentes luchas o revueltas o formas de articulación política y su relación con el arte, con la representación, se me vino a la mente un texto que yo utilizo mucho en las clases, que me parece interesante y conflictivo al mismo tiempo. Y mi propia experiencia como artista y como realizadora en las expectativas que generas sobre todo la gente que trabajamos, digamos, con experiencias humanas, ¿no? con personas, que no hacemos ficción, sino que hacemos, bueno, documental o ensayos a partir de la realidad. El miedo que siempre, al menos yo tengo,
primero de la ineficacia de lo que hacemos, aunque sabemos de la importancia de la representación y de la ocupación de ese espacio, y también el miedo a caer en el extractivismo de la praxis artística, que sabemos que es algo, bueno, pues que ocurre en el mundo del arte en general y del arte contemporáneo en particular. El texto al que me refería al principio es un texto de Ito Steyel que se llama La articulación de la protesta y recoge en cierta medida algunas de las cuestiones de las que hablaba ahora Julia, porque el texto hace una crítica y una confrontación a la representación y a la contrainformación. Hace una crítica muy interesante al concepto de contrainformación a partir de lo que llama el ciclo de Seattle, que comienza en la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999. Ella critica duramente a la representación, bueno, en concreto a una serie de documentales que se vieron ya en la web en aquel momento, aunque era un momento incipiente de utilización de la red. En concreto, una serie de documentales que se llamaban Duelo en Seattle. Ya el título me parece problemático, opera todo el imaginario del héroe y del villano y de la confrontación polarizada. Duelo en Seattle está producido por Indie Media, que es una de las primeras plataformas de contrainformación, además con un pedigrí francamente interesante, porque Indie Media está, entre otras personas en su formación, está Didi Halek, y Didi Halek es una reputada artista y periodista que viene del mundo de la televisión comunitaria, en concreto de Deep Dish TV, y de algunos experimentos generados en esta primera y segunda década del vídeo, que son como políticamente muy fecundos, ¿no?, en las siguientes décadas. Ella hace una crítica furibunda, elegante pero dura, al trabajo de Indie Media. Yo creo que además muy justa, porque Indie Media, dice ella, o viene a decir que utiliza el mismo lenguaje de la CNN, es decir, el lenguaje mediático de toda la vida, un lenguaje homologado por esta visión que muchas veces se tiene desde el mundo del cine y del cine militante o del arte militante, una visión paternalista de que el espectador, la espectadora, no lo va a entender. Así que hay que utilizar un lenguaje facilito para facilitar esas claves de acceso, ¿no? Entonces, contrapone o da como alternativa una película francamente interesante, que es Ici d'étagère, Aquí en otro lugar, de 1974, como no, de Godard, esta vez acompañado de su compañera y esposa, Marie Miéville. Marie Miéville y Godard estaban dentro de un grupo que se llamaba Dziga Vertov, ya el nombre lo dice todo, ¿no?, la genealogía en la que se asentaban. Y ellos hacen en Ici d'étagère un desmontaje de una película anterior que habían cargado al Fatah, al grupo Dziga Vertov, para reflejar la lucha del pueblo palestino. Esta película se llamaba, otra vez, inserción genealógica, Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, ¿no? Y era una película militante de agitprop al uso, ¿no?, donde no aparecían las contradicciones, no solamente del propio Al-Fatah con respecto a la lucha y sus contradicciones de élite dentro del pueblo palestino, sino que no aparecían sobre todo las contradicciones de quien hace cine militante, ¿no?, que, bueno, pone en escena el final cut, es por eso se llama corte final, ¿no?, porque tú tienes
la última palabra, ¿no? en manipulación, y editar es manipular. Y Siete Taller, al contrario, lo que hacen es poner sobre la mesa todas esas contradicciones de una manera muy interesante, especialmente en la voz de Amari Mieville, que a su vez hace un análisis muy crudo del propio lenguaje de Godard y de su posición muy problemática, dice ella, con respecto a lo que está mostrando. Os la recomiendo vivamente, no es fácil acceder a ella. La cuestión es que el texto de Ito Steyel, en el que en principio yo al menos puedo estar de acuerdo, no sé qué pensáis, es problemático en varias cuestiones. Primero porque frente a una creación más colectiva, como puede ser la indie media, propone la figura autoral del artista o del cineasta como alguien que plantea algo mucho más interesante, ¿no? Luego, porque no confía realmente en la capacidad del colectivo para generar esas propias propuestas, y en el fondo lo que subyace en el texto de Ito Steyel creo que es una vieja polémica a la que todos en algún momento nos enfrentamos cuando hacemos un trabajo artístico, que es hasta qué punto es útil nuestro trabajo políticamente, y aquellos en los que estamos integrados o queremos representar su lucha, lo que esperan de nosotros. Generalmente siempre decepcionamos a los que están en esa lucha inmediata, y además en muchos casos pues hacemos, como decía antes, un trabajo meramente extractivista, y cuando tratamos de ser más honestos, muchas veces traicionamos a nuestros propios principios. Un principio básico que yo creo que es que la forma es en sí misma política, así que efectivamente continuar la formalización, por ejemplo, de un documental o de un informativo a la manera de la CNN, creo que es una traición política. Es verdad, ¿no? Sobre todo, como dice ella, porque en el fondo lo que está copiando es la figura del experto hablando con el pueblo de fondo, ¿no? Y además mitifica la idea del pueblo al que no le da la voz directa, sino a través del experto o la experta. Bueno, yo no tengo solución para esto, porque yo cada día, no solamente en la praxis cinematográfica o artística, me enfrento con este dilema, sino en las propias clases, ¿no? En la docencia, cuando tú pones esto sobre la mesa, pues surgen muchísimas dudas, y yo creo que en cada caso hay que valorar qué tipo de lenguaje es el adecuado. En todo caso, yo lo que he traído para mostraros, dura 10 minutitos, me paso un poco de tiempo, pero espero que no sea problemático, es un spin-off de... ¿Puedo quitar esta parte? Perdona. Es un spin-off de un trabajo que yo hice sobre la transición española, bueno, dos trabajos, dos largometrajes, Plan Rosebud, que además se produjeron aquí en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, y que se presentaron por primera vez en Santiago, y que luego han tenido un recorrido pues, muy largo. Lo que no puede ser visto de ese mostrado es un capítulo, sale en concreto de un capítulo sobre algo que a mí me preocupaba mucho en ese trabajo. Un trabajo que tengo que decir que para la gente de las asociaciones de memoria histórica pues no le sirvió para nada, porque le parecía muy largo y muy Frankenstein, y con un lenguaje que no era el que ellos pensaban que era el adecuado para mostrar esa lucha, y que a mí me generó pues mucha frustración, así que nunca más he intentado contemporizar digamos, con las personas con las que trabajo, sino que bueno, he hecho lo que me parecía que tenía que hacer, y asumiendo las consecuencias que eso puede tener. En todo caso, este trabajo trata de algo que tiene mucho que ver, que sobrevuela todo esto que comentaba antes Germán, y que también tiene que ver con lo que hablaba ahora Julia, que es la censura y la autocensura en los relatos de las diferentes luchas. En concreto, lo que no puede ser visto debe ser mostrado habla de ese cine que no vemos
porque es un cine que contradice las narrativas maestras de la transición. Yo tenía ese trabajo ahí, hacía bastante que no lo visionaba, y hete aquí que cuando lo vuelvo a ver descubro que sí tiene que ver con el Prestige. No os lo voy a destripar, claro, lo vais a ver ahora, pero tiene que ver con el Prestige porque efectivamente una de las cuestiones que tiene que ver con el mundo de la representación y que en ese momento estaba surgiendo era la durísima censura que había sobre todo en Televisión de Galicia al respecto, ¿no? De minimizar lo que estaba sucediendo, en algunos casos simplemente negarlo o no mostrarlo, o por lo menos no mostrarlo con imágenes, ¿no? Entonces, ahí hay un link temporal, un enlace temporal entre lo que ocurre con algunos de los relatos sobre la transición y esta censura, que este trabajo es del 2010, pero que era, bueno, para mí relativamente reciente. Y, bueno, dura 10 minutos, así que os propongo que lo veamos. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a organización a invitación, que ademais posibilítame tamén pasar mañán pola Coruña a presentar un documental que estivemos facendo con Fotomovimiento sobre os campos de refugiados de Lesbos, Quíos e en Atenas. O sea que fenomenal, no cambio a castelán. A ver, yo intentaré daros una visión bueno, primero me ha gustado mucho de ver que coincidimos con una visión crítica de la capacidad que tiene el arte de desenvolverse en los movimientos sociales y políticos, ¿no? Yo creo que era una visión mía, pero veo que coincidimos todos, además, casi, ¿no? Entonces, bueno, yo, como os decía, era una visión un poco más desde la barricada, desde el terreno personal. Yo, como vivo en Cataluña desde hace tiempo, hace 7 años, justo cuando empezó todo el tema del movimiento 15M, entro a formar parte desde el principio de un grupo que se llama Fotomovimiento, y os enseñaré algunas imágenes después. Y bueno, en la esperanza de que esa visión personal permita entroncar después con lo que estamos tratando en la mesa y esto, ¿no? También me gustaría enseñaros algunas imágenes de algunos colectivos que nacieron de ahí, de 15M, de las plazas de Cataluña y de las calles, y después también tocaré alguna forma de actuación política como hay poco tiempo, de un solo artista muy conocido, pero que, bueno, que como también fue una cosa que vi en primera persona, pues me gustaría contároslo, ¿no? Bueno, yo para empezar, confesaros que tengo muchas dudas sobre la capacidad que pueda tener el arte contemporáneo, o al menos el arte de autor, para cambiar la realidad, ¿no? Cambiar la realidad, nada más ni nada menos que cambiar la realidad. Yo creo que también es una exigencia que se nos hace bastante... que tensiona mucho y además bastante pretenciosa. Cuando comenzaron las ocupaciones de las plazas y la lucha contra todo el atropello que se nos venía encima, yo me paré a pensar qué herramientas como artista tenía en mis manos para poder echar un cable. Yo siempre he trabajado en mi trabajo con vídeo y con fotografía, o sea que me cogí la cámara y me eché a la calle. Junto con un grupo de personas que empezamos en la Comisión de Comunicación de la Plaza de Cataluña, nos dimos cuenta que toda la forma asamblearia en la que estaba organizado todo el movimiento político que se estaba formando en la plaza era bastante poco eficaz a la hora de decidir cosas muy inmediatas, como era a dónde acudir con las cámaras en un momento dado para contar lo que estaba pasando, ¿no? Y hubo un grupo de 10 fotógrafos que constituimos lo que ha sido todos estos años Fotomovimiento. A lo largo del tiempo ha ido oscilando entre 8 o 10 fotógrafos y fotógrafas,
Ahí estamos. ¿Por qué se formó el grupo? Se formó por la necesidad de elaborar un relato propio desde dentro del movimiento, como también ha pasado aquí con lo que hemos estado viendo, ¿no? Quizás el punto de inicio, y es un punto de inicio que además todos hemos citado, han sido los movimientos de Seattle, ¿no? A finales de los 90. O sea, ahí es donde la gente se da cuenta de que los medios de comunicación, y lo que decía también María, esto no hacen llegar la información, lo que está pasando, no hacen llegar a la gente. El relato que nos llega siempre es el relato de los de arriba, desde el poder. Entonces era necesaria la elaboración de un relato desde la propia gente que estaba allí, ¿no? Fotomovimientos se crea además para acompañar a los movimientos sociales como parte de ellos, ¿no? Tenemos muy claro, no somos objetivos ni pretendemos serlo, pretendemos ser honestos, y tenemos claro del lado del que estamos, ¿no? Somos absolutamente, tomamos partido en las cosas. Bueno, os voy a enseñar una serie de imágenes. Esta es en las plazas la conversión irónica, ¿no? En body art de los golpes, una microexposición de fotografías con los golpes que dio la policía en la plaza, ¿no? Para los que no nos conozcáis, os hago dos pinceladas. Nosotros difundimos normalmente, tenemos el archivo, y me interesa también mucho cómo se está trabajando aquí el tema del archivo, qué hacer con todas esas imágenes. Para que os hagáis una idea, bueno, el pantallazo es antiguo, pero en este momento hay alrededor de unas 18.000 imágenes colgadas en Flickr. Actúa un poco como almacén de imágenes, y después desde ahí difundimos tanto en la web como en las redes sociales. Están todo ordenado en carpetas por fechas, y bueno, es una labor prácticamente de día a día. Yo creo que en este momento, bueno, así nos lo han dicho bastantes personas, debemos de tener uno de los archivos de movimientos sociales más grande de toda Europa. Estos últimos 3 años, además, hemos estado también procurando hacer llegar la información real desde el terreno en campos de refugiados alrededor de todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, pues desde la zona de las islas griegas cercanas a Turquía, Lesbos, Quíos, también Atenas, en Serbia, en Idomeni, bueno, prácticamente toda esa zona fronteriza, y después también en la frontera sur. Esa es la página web nuestra. Tenemos las imágenes en Creative Commons, en libre circulación. De hecho, desde el principio nos negamos a facilitar imágenes a medios, al menos a medios nacionales, porque era un auténtico descaro después lo que hacían con las imágenes. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras no es cierto. A la misma imagen le cambias el pie de foto y quiere decir absolutamente lo contrario de lo que estás viendo. Entonces sí que se han difundido en prensa internacional, muchas de ellas, y alguna aquí, pero por petición del abogado de alguna persona implicada que le interesaba en ese momento que tuviera una difusión más amplia, ¿no? Yo también me metí un poco en este tema porque veía que la acción artística por sí mismo se quedaba muy corta para cambiar la realidad. En una herramienta débil sí que tiene su fuerza, evidentemente, pues lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Para generar simbología, para generar imaginario, para un montón de cosas, pero como herramienta política se me quedaba corta. Por eso este tipo de trabajo tiene una difusión muchísimo más grande. No sé, para que os hagáis una idea, hay más de 23 millones de visitas a esa página. Hay algunas fotos, sobre todo las del principio, que tienen una sola fotografía, 240.000 visitas, y eso en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? De días. Yo siempre digo que tengo la esperanza de que con este tipo de trabajo también estemos elaborando de alguna manera un gran archivo para la memoria futura,
que creo que es también muy importante y que en eso también coincidimos con la preocupación que tenéis en Burla Negra con todo el archivo de imágenes. Bueno, esta es una mani que como soy el gallego bueno, miento, hay 2 gallegos en el grupo de Infotomovimiento, pero esta la cubrí yo y fue una de las manifestaciones que se hicieron en Barcelona, precisamente de Burla Negra, ¿no? Y estas, bueno, son algunas imágenes que he seleccionado de acciones que tienen que ver con la cultura y con el arte dentro de los movimientos sociales. Hay algunas que tienen que ver mucho con el situacionismo y con algunas corrientes. En plan irónico he puesto alguna como estas pinturas estrelladas contra escaparates reflejando los árboles al paso por una manifestación. Este poema visual que me parece absolutamente maravilloso. Desconozco la autoría, es un juego con la palabra change que hay en un banco, cambio. Le han tapado la C y la H y queda hang, que es ahorcado, y con la horca puesta, ¿no? Esta fue una acción directa maravillosa en una exposición, en una manifestación muy bestia que hubo allá, que era Mundial Noise, y es un auténtico Rauschenberg hecho en directo por una multitud enfebrecida contra el Deutsche Bank, en la cual, bueno, se mezclaba pintura de varios colores, sobre todo blanca y negra, con bolsas, cajas y todo tipo de materiales, y el resultante fue una auténtica maravilla. Esta fue una performance que hizo un grupo de teatro. Aquí entramos en temas peligrosos. ¿Hasta qué punto la dramatización del dolor? Esto fue una representación que hicieron en las playas de Barcelona de un simulacro de un naufragio. Estaba realmente muy bien hecho. En este caso la verdad es que funcionó, pero a veces cuando se teatraliza el dolor caemos en esperpentos bastante bestias. Yo recuerdo un día que pasé vergüenza como artista, que fue concretamente el resto de la marcha fue absolutamente fantástico, impecable. Una manifestación que se hizo hacia Ceuta, la caravana Ceuta, y en un momento dado se hizo una especie de mini performance sobre el tema de las porteadoras, para visibilizar las porteadoras. Entonces, claro, o sea, cuando hay algo tan potente como los fardos que llevan estas mujeres, ahora también hay hombres con la crisis, pero sobre todo son mujeres, o sea, hacer una especie de teatralización con 4 o 5 personas, con unos paquetitos encima y tal, ostras, es chirría, ¿no? Y después, claro, pasa que dentro de los movimientos sociales, cuando quieres hacer acciones artísticas, también no suele funcionar bien y recibes hostias a veces, ¿no? Esto es una performance que se hace todos los años contra el uso de pieles, es muy espectacular también. Esto es en la entrada del SETI de Melilla, del centro de internamiento. Son acciones artísticas, bueno, lo que hemos estado viendo también en otras fotos, ¿no? O sea, yo creo que el arte funciona muy bien cuando... Esto es un payaso que estaba también haciendo acciones de teatro interpelando a los críos que estaban dentro del SETI, ¿no? Yo creo que es muy interesante cuando se disuelve la autoría, y así como el arte, así con mayúsculas de autor y tal, yo tengo mis serias dudas de que pueda funcionar políticamente como queremos o como necesita un movimiento social fuerte o político. Sí que las herramientas, y cuando el autor se disuelve y cuando cede palabra a la gente, puede producir cosas realmente interesantes y potentes, ¿no? Cuando abandonamos el arte con mayúscula y lo dejamos para que lo manejen las personas. Esto es una acción de hace muy poco tiempo con todo el tema del procés, en el que se juntan 3 imágenes muy emblemáticas. Es un grupo que se ha constituido hace un par de meses, que se llama Artistas de la República, y que se dedican a hacer acciones más o menos estéticas en las manis.
Hay un texto de Jorge Luis Marzo que a mí me gusta mucho, que dice, ¿qué puede aportar la fotografía a las prácticas activistas? En realidad mucho, porque el eje central de toda práctica política es la visibilidad. Bien la visibilidad externa de las realidades que se quieren ocultas o incluso inexistentes, bien la visibilidad interna que hace posible que las gentes se alíen y se organicen. También decía, que a mí me gusta mucho, Eugene Smith, que la fotografía podía ser esa tenue luz que modestamente nos ayudara a cambiar las cosas, ¿no? Son dos cosas que a mí me han empujado mucho a salir con la cámara y a dar a lo mejor un paso atrás en este tipo de cosas como artistas, ¿no? Yo creo que es importante también la frase esta de Berger. Yo la tengo en mi página web, en vez de meter una presentación personal. Bueno, hay otra frase mía que no la he cogido, pero sí que hay esta de Berger, que creo que también arroja mucha luz en cómo funciona esto del arte, el activismo, el arte social, el arte político, etc. No creo que el arte pueda cambiar a la sociedad. Sin embargo, creo que muy a menudo lo que el arte ofrece a la gente es esperanza. Y cuando las personas tienen esperanza, surge en ellas el coraje necesario para resistir y para luchar por una vida mejor o por una vida menos mala, o para luchar contra la injusticia o para ser solidarios unos con otros en lugar de masacrarse. Y he observado, como os decía antes, que el arte sí que tiene la capacidad para cambiar las cosas en las cortas distancias, ¿no? Cuando se abandona las mayúsculas, ¿no? Mirad, esto es una acción colectiva que hicimos en ECO. ECO es un pequeño campo que había al lado de Idomeni. De Idomeni seguramente habéis oído hablar todos, de ECO menos. Bueno, el tema a nivel territorial la gente estaba desperdigada en pequeñas zonas. Idomeni era la más grande, pero había otras pequeñas, y ECO era una de ellas. EcoStation. ECO es el nombre de una gasolinera que es muy conocida en Grecia. Y ahí, alrededor de una gasolinera, se generó un pequeño campo que después fue desalojado y se llevó a la zona de Tesalóniki. Este es la gente fue engañada allí, se los llevaron en camiones a zonas controladas. Este concretamente es el campamento donde los metió la ONU. Era una auténtica vergüenza, estaba gestionado por ACNUR. Esto cuando llovía se ponía de esta guisa. Y esto era una de las fotografías de lo que comían a diario, prácticamente todos los días. En esa situación se nos ocurrió a algún artista y activistas y personas en general en montar un campo de refugiados alternativo a escasos metros de donde estaba este campo que habéis visto de ACNUR. Alquilamos un pequeño terreno y la gente se puso a trabajar. Y cuando la gente se pone a trabajar y le echa creatividad y utiliza la humanidad, pero también utiliza herramientas artísticas, fotográficas, se hacen cosas realmente fantásticas. Nosotros en ese ECO 2, en ese segundo campo, se nos ocurrió, hay muchos críos en estos sitios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos cambiar la realidad, al menos de esos chavales, al menos durante un rato, ¿no? Vendimos toda una serie de fotografías que teníamos, el grupo, y públicamente lo dijimos. Además, ese dinero fue dedicado a comprar cámaras Polaroid, y esas cámaras se las dimos a los niños, y además los profes un poco que lideraron el taller eran estupendos fotógrafos sirios que había también allí, ¿no? Es curioso cómo funcionó, porque todos estos sitios son un auténtico hervidero de fotógrafos que están continuamente fotografiando la desgracia y el dolor ajeno, pero la mayoría desde el pornodrama, sobre todo los grandes medios de comunicación, o sea, el pobre niño, pero no me cuentas por qué está ahí, no me dices quién es el culpable, ¿no? Aguantan estoicamente los clics de los fotógrafos que hay por allá, pero resulta que ellos no tienen imágenes de sí mismos. Y lo que nos interesaba de este taller precisamente era eso, que, primero sacarlos del campo, hacer una excursión fotográfica, y de repente es increíble porque la realidad de repente se borra y entras en una realidad
paralela, es muy surrealista porque casi no eres consciente de dónde estás. Y bueno, pues toda la chavalada se fotografió a sí misma, se fotografió a las familias, hicimos una exposición allí también, entre ellos hizo mucha ilusión y a mí me emociona mucho cuando nosotros estamos continuamente bajando a fronteras y hacemos seguimiento de la gente, acompañamos a la gente, o sea, tenemos gente que son amigos que llevan vagando por Europa arriba y abajo y es curioso cuando a veces vas a visitar a alguien de esta época, de la época de Idomeneo y tal, y no tienen prácticamente nada y están en el sitio donde duermen y lo único que hay es la fotografía precisamente que hicieron esos días en el taller, porque es la única fotografía que ellos tienen que ha registrado o que está registrando su periplo, ¿no? Y es realmente, bueno, esto es lo que se consiguió también con fondos de venta de fotografías y con donaciones, etcétera, pues le plantábamos en la jeta a los señores de ACNUR que se podían hacer las cosas de otra manera. Esta era la comida que dábamos nosotros, hablábamos de unos 600 personas diarias. Esta es la escuela que montamos. Esta es una imagen de Idomeni, proyectábamos películas de cine por las noches, bueno, las caras de los críos lo dicen todo, ¿no? El cine y la música sí que creo que tienen un formato que es realmente potente de cara a cambiar cosas, ¿no? Quizás el arte contemporáneo, por el soporte que utilizamos y por los sitios donde exponemos nuestro trabajo, quedan tremendamente reducidos a espacios como muy institucionales y muy no tienen esa capacidad de difusión tan bestia que puede tener una película o una canción, ¿no? No sé muy de tiempo, si me paso me dais el toque. Sí, bueno, ahora, como no hay mucho tiempo, y así igual me ahorro que meteréis alguna piedra, no me voy a meter hoy con Bansky, que es un tipo con el que me gusta meter habitualmente, pero sí que, bueno, como ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que un artista no debe hacer, os contaré, bueno, una pequeña anécdota con Ai Weiwei, que como sabéis estuvo en los campos de refugiados y tal, ¿no? Bueno, pues lo primero que hace, una de las cosas que hace, yo estaba allí, o sea, tuve la desdicha de tener que verlo, ¿no? Había un barbero, bueno, había problemas de piojos en el campo, había muchos barberos, entre ellos Fenan, era uno de los tantos que cortaba el pelo en Idomeni. Y Ai Weiwei se hace cortar el pelo por este barbero. Tenemos el momento, es esto, aquí tenemos el momento peluquería. Necesitaba cortarme el pelo hacía tiempo y hacía tiempo que no lo había hecho y creo que era un buen momento. Por supuesto que la acción era muy simbólica. Para mí significa dejar un poco de mi cabello en esa tierra, añadió. En ese momento había 17.000 personas tiradas en el barro y en la mierda, literalmente. Yo no sé si a la gente que había allí le importaba o cambiaba su realidad o qué demonios, a qué demonios venía este tipo de performance, ¿no? No contento con eso, en una situación en la que además ese día, bueno, pues así estaba el suelo, o sea, absolutamente inundado, de las lluvias y del viento, y aparece con un piano blanco porque se entera que había una niña siria que se ve que estudiaba piano allí y que hacía tiempo que no tocaba el piano, y entonces aparece el hombre con sus fotógrafos, su piano blanco, un plástico para taparla de la lluvia, y bueno, pues yo no sé, o sea, yo de verdad como artista sentía absolutamente vergüenza ajena, ¿no?, de lo que estaba viendo. Allí prácticamente además no se enteró nadie del tema, o sea, si no llegase por los fotógrafos que lleva él, no se entera nadie. Yo tengo una prueba de algodón siempre cuando una acción artística es realmente sincera en un momento de conflicto, y para mí la prueba de algodón es muy sencilla, o sea, cuando grandes artistas, cuando grandes autores llegan a estos sitios, siempre se utiliza la excusa de que es para poner los focos en el problema y tal. Bueno, pues la prueba de algodón bueno, cuando tú llegas, ¿tú llevas los focos allí porque no había ninguno o realmente tú vas a ponerte debajo
de los focos que ya estaban allí. Porque claro, aquí en Idomeni, o sea, ya todo el mundo se habíais visto en los telediarios lo que estaba pasando, ¿no? Otra de las acciones conocidas, o sea, a ver, esta playa, yo no las he traído, pero esta playa está en el norte de Lesbos, era donde empezó a llegar muchísima gente desembarcada. Esta playa donde Ai Weiwei se hace tomar esta foto como el famoso niño ahogado Ailán, esta playa estaba absolutamente repleta de restos de los naufragios, de chalecos y de todo. Hace limpiar la playa para hacerse la foto. Y dices, hostia, es muy bestia, ¿no? Y después esta posición macho man, ¿no? Haciendo de mástil humano con la manta, ¿no? No sé. Os comento este caso, después, a ver, evidentemente tampoco quiero pasarme de cruel y tampoco ser, o sea, de ser sincero. A mí hay cosas de Weiwei que sí que me interesan mucho, o sea, no, como artista, ¿no? Pero realmente su acción en este tipo en este conflicto fue absolutamente vergonzosa, ¿no? Eso no ha cambiado la mentalidad de nadie, ni ha ayudado a los refugiados, ni nada, más allá de que igual alguien haya firmado alguna campaña en change.org o alguna cosa así. Esta es otra imagen curiosa. Este es el MoMA. Se hizo una exposición de arquitectura y una de las piezas que estaba era la casa esta que veis en los campos siempre de ACNUR, bueno, los campos de lujo, nosotros no, es esta. Esto es en Serbia, si no recuerdo mal, en Sis. Bueno, pues hice una exposición en el MoMA. Es curioso porque esta casa la fabrica IKEA. IKEA es uno de los mayores benefactores de ACNUR y entonces ACNUR le compra las casas a IKEA. Entonces es un negocio absolutamente redondo. Tenemos un ejemplo de cómo el diseño puede funcionar también de forma siniestra. Os decía antes que el arte para mí, el arte contemporáneo, el arte de autor, uno de los problemas que tenía eran los espacios expositivos, que llegaban a poca gente y que estaban tremendamente institucionalizados, algunos de ellos, aunque a todos, yo también tengo mis contradicciones y da gusto trabajar en un gran espacio con un equipo. Bueno, a todos nos gusta, son contradicciones que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, con Fotomovimiento hemos explorado otros espacios expositivos, igual que lo hacen muchos movimientos sociales. Os traigo un par de exposiciones que hicimos. Esta exposición es una exposición privada, está hecha en la Sala de Togas de la Ciudad de la Justicia. Aquí no tienen acceso nadie más que los señores jueces. Entonces, cuando los señores jueces entraban, yo todavía no sé cómo nos dieron permiso para hacer esto, cuando entraban se encontraban las fotografías de la policía zurrando a la gente en las manifestaciones, los desalojos de la plaza, etcétera, etcétera. Yo no sé si cambió la mentalidad de sus señorías en algo, pero bueno, se lo tuvieron que tragar. Esto es también en otro centro también de justicia y también lo mismo, era algo interno, ¿no? Esta es una exposición con grandes lonas que hicimos en un espacio ocupado a raíz del asesinato de Juan Andrés Benítez, un empresario que mató a la policía a palos, que está rodado además en vídeo, que salieron absolutamente impunes. Bueno, creo que les prohibieron acercarse por el Raval en un año o algo así, y un curso de derechos humanos. En el juicio ellos reconocieron que mataron a palos a Juan Andrés. Bueno, a raíz de ese asesinato se ocupó un espacio que no está lejos del Macua, y ese espacio se ha convertido en un auténtico símbolo dentro del Raval de Barcelona. Ahí se hacen desde ciclos de cine, charlas, bueno, exposiciones como esta que veis, que plantamos nuestras fotografías allí. Bueno, es tremendamente activo dentro del barrio, generando tejido del barrio, y el arte tiene mucho que ver, se hacen muchas acciones artísticas, pero lo que os decía antes, ¿no? O sea, cediendo a las herramientas y cediendo a la creatividad de la gente, que es la que genera al final el relato y la iconografía, ¿no? Y hablaros también así un poco muy por encima, ¿cómo vamos? ¿Sí? Bien. Nada, muy rapidito, algún colectivo que a mí me encanta de los que surgieron allá, los Reflectantes, trabajan con
Me voy directamente a esta pieza, que me parece absolutamente maravillosa. Esto es bueno, es un ejemplo de cómo el arte minimal puede cambiar realmente realidades de forma puntual, al menos, ¿no? Ellos elaboraron un cubo, que es el que veis ahí, es un cubo inflable. Se llaman los reflectantes porque todo el material que utilizaban reflejaba la propia maldad, ¿no? Es un poco el concepto de reflejar la maldad del sistema y de la policía en los materiales reflectantes que llevaban. Y este cubo concretamente se utilizaba, es enorme, se utilizaba, y además han hecho varios, unos incluso muy grandes, ¿no? Justo antes de cargar la policía, tirábamos todos el cubo hacia la policía y claro, el reflejo automático de cualquier persona que se le viene una masa encima de semejante calibre es poner las manos y lanzarla hacia el otro lado. Se le volvía a lanzar, lo volvían a lanzar y sin darse cuenta, en vez de hacer una carga policial, lo que estaban era jugando a tirarse la pelota unos a otros, ¿no? Esta es otra de sus acciones. Esto es una zona tremendamente turística, son unas sillas de cemento que hay en la playa de la Barceloneta, y se pusieron estas imágenes de presos, ¿no? De gente presa, de forma que cuando el turista se sienta, si lo ves por detrás, la imagen que se ve es esa. Esto es una acción, es un buen ejemplo de cómo se utilizan las redes sociales para temas de activismo y de lucha política. Esta acción la montamos desde el Facebook en una mañana y por la tarde la hicimos. Fue con todo el tema de las protestas contra los recortes en cultura, la subida del IVA cultural y todo esto, y se decidió una frase tonta que es sin cultura no hay escultura. Y no se nos ocurrió otra cosa que quedar unos 7 o 8 locos delante del Gato de Botero y empaquetarlo directamente con el mismo plástico negro que se utilizaba aquí también. En un principio la idea era empaquetar las cosas, ocultar, no empaquetar, sino la idea era ocultar la escultura de Botero, pero la verdad es que salió tan bien y tan rápido que echamos Rambla arriba y nos acabamos empaquetando pues absolutamente todas las esculturas que encontramos por el camino. Este es el libro de Brossa, en fin. Eso es otro grupo interesante que salió también y que también se desarrolla en las redes. Es un grupo que llegó a ser muy grande, intervenía gente de muchos países, además. Se llama Crear, Resistir, Resistir es Crear, CEREC. Se empezaron a hacer las primeras asambleas virtuales ahí. Desarrollamos toda una forma de votaciones y de órdenes de intervención para aportar ideas. Y bueno, algunos de los resultados que hicieron fueron en las primeras elecciones después del 15M fue poner a los candidatos reales sobre la campaña publicitaria, o sea, los carteles electorales para que la gente se diera cuenta realmente a quién estaba votando, ¿no? O sea, fueron acciones nocturnas, fue muy divertido, muy estresante, muy de chute, de adrenalina, porque nos empapelamos también los bancos de todo el centro de Barcelona. También, bueno, cartelismo hecho ad hoc. Y una de las cosas también, y ya voy creo que cerrando, que es muy sanador del arte, es esto concretamente es una cosa que hicimos con críos, que es darle los lápices, los rotuladores y dejarlos que pintaran su experiencia, ¿no? Es una forma muy buena de sacar los demonios fuera. Contrastaban mucho con los dibujos que hacían en las escuelas normalizadas que hay en los campos militares que gestiona ACNUR, en los cuales el profesor o la profesora o el que estaba dando el taller les dirigía dándoles un tema, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las abejas. Y entonces, claro, veías que todos los dibujos de los niños, que me llama muchísimo la atención, eran súper felices, de abejitas llevando en flores y de thanks y de corazoncitos y de tal. Cuando tú sacas al que ve y le das las herramientas y lo dejas que se exprese, pues lo que sale, evidentemente, es lo que tiene que salir, que es esto, ¿no? Otro movimiento muy potente en cuanto a acción artística o de mezcla de acción artística con arte política fue todo el movimiento en Barcelona de Ayotzinapa,
los asesinatos de la Normal, ¿no? Había mucho trabajo colectivo, por ejemplo, estos son paños cosidos por mujeres y por cualquiera que se fuera a sumar, la verdad es que la mayoría eran mujeres, y se establecían mediante, bueno, esta es una frase, pero hay dibujos también, y se establecían relaciones, la verdad, muy empoderadoras dentro del colectivo y de apoyo emocional con toda la salvajada que estaban viviendo, ¿no? Y para terminar, quiero acabar con una frase de Juan Hidalgo y que un poco resume lo que os acabo de decir. El arte no solo es aquello que tiene alguna razón artística, sino lo que también es capaz de deshacerse de ellas voluntariamente y seguir siendo arte. Y hasta aquí. Ben, agora imos pasar directamente a palabras. Se tedes algún comentario, algunha pregunta que facer. Eu tomei moitas notas, pero prefiro darvos a palabra. E non sei se hai algún comentario, pregunta. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, dar os parabéns a xente da mesa e, por suposto, a Asociación de Burla Negra, unha gran Burla Negra, por levar isto adiante, visualizar de novo, rescatar de novo este movimento de Nunca Máis e facer novas lecturas. Bueno, eu creo que o que aquí pasou con Nunca Máis, para min, dende logo, hai un antes e un despois en Galicia. Este foi un movimento que englobaba moito tipo de accións, especialmente artísticas, sociais, e hai que ter en conta, pois, en cada lugar onde se sucede isto. Galicia, pois, ten as características especiais e, bueno, a consecuencia claramente foi unha catástrofe ecolóxica importante que pudimos visualizar durante moito tempo, non? Como o chapapote, desgraciando pois toda a costa. Realmente foi unha grande explosión de creatividade e eu teño a sensación de que antes desta situación había diferentes planos artísticos que ni siquiera se tocaban. Eu creín constatar de que sí, que foi un momento en que eses planos se nivelaron e, digamos, como que a boina e o birrete se xuntaron e houbo unha visibilidade moito maior de todas esas expresións artísticas que normalmente, e agora volvemos outra vez a esa situación anterior do Prestige, volvemos a non ver, non? Bueno, eu estive involucrado, como moitas outras persoas, e, por exemplo, na cuestión das manifestacións, máis ou menos creativas, non só era facer unha especie de instalacións nos lugares con os símbolos axeitados en ese momento, sino que eu creo que o importante desto era facer a convocatoria, pero que cada individuo, cada persoa, poidera facer o seu artefacto, o sea, participar dun xeito moito máis persoal e, no conxunto, facer unha gran performance ou instalación ou que fora. E eu creo que eso sí tamén foi un antes e un despois, non? Claramente, vamos, que as imaxes que se ven aquí e que as historias de outros países e de anos anteriores a isto, vemos que son moi parecidas, non? Todos estes movimentos, estas accións, pero en cada sitio ten a súa, e en Galicia que se necesitaba eso. E creo claramente que hai un antes e un despois. Por eso, felicitar de novo a asociación, a Liñeira, a Daniel e aos colaboradores que están levando adiante esta iniciativa. Moitas gracias.
Ola, bueno, eu vou facer unha pregunta así clara por si hai alguén que quere intervir máis no debate, e era saber en que medida considerades efectiva como crítica ao sistema de representación ou crítica ao relato hexemónico o funcionamento da ironía e o humor pois na arte ou nos movementos sociais como se deu no caso de Burla Negra. Es que se oye muy mal. Si consideras que es eficaz el humor como estrategia en los momentos de resistencia, en el caso de, como sería en el caso de Burla Negra. Pero era por si no lo habías entendido. Sí, yo creo que es interesante en la medida que permite enfrentarse a lo siniestro. Y en el caso del Prestige, en el caso de Galicia, es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? O sea, cómo enfrentarte a semejante barbaridad si no es de otra manera. Entonces, yo creo que en la medida que permite asimilar y digerir lo siniestro que tienes delante, es una muy buena herramienta, ¿no? Siempre cuando es humor cala a lo que tú decías, ¿no? O sea, cuando es toda la gente la que participa y la que elabora un performance, en la mayoría de las ocasiones totalmente espontáneo, ¿no? Moi rápido. Eu penso que reírse do poder é unha das cousas que máis lle fastidian a xente que exerce os diferentes poderes, non? E ademais estou convencida de que as estrategias máis frontais son moito máis fáciles de cooptar que as estrategias máis poéticas, máis o humor, o poético, o auto falar en primeira persona, cousas que en principio son como pequenas, o mellor non teñen a épica, non, do relato que está feito para contestar a un contrarrelato. É moito máis eficaz, polo menos a longo prazo. É moito máis fácil cooptar traballos de choque, traballos frontais. Ademais, penso que o poder está, as diferentes formas de poder e a institución artística en particular está encantada con esas formas de contestación frontal. Por exemplo, estou pensando en artistas tipo Santiago Sierra, non? Que teñen este tipo de traballos que poñen nunha evidencia demasiado evidente as cousas, non? O feito de que este moi promocionado polo mundo da arte significa que en realidade le da igual. O mundo da arte está encantado. Entonces, penso que efectivamente o humor ou a retranca funciona moi ben, pode ser moi eficaz e se ademais é un humor feito en colectivo e utilizando unha certa linguaxe de cultura popular no sentido profundo e articulado do término, me parece moi interesante. Yo creo que un poco lo que estás comentando, María, tiene también que ver con un imaginario menos patriarcal de las luchas, ¿no? Un imaginario menos basado en una confrontación de hombres fuertes, ¿no? Yo creo que también el humor es una forma de pensamiento, una forma de reflexión que llega a reflexiones que a lo mejor no se pueden hacer de otra manera. Y luego yo creo que tiene un rol muy importante en cuanto a la sostenibilidad de las luchas. Las luchas tienen que ser sostenibles a nivel vital, a nivel emocional, y si estamos solo en la parte más depresiva o en la parte más de luto, se convierte en una cosa que no es para nada sostenible vivencialmente. Una cosa que se hablaba mucho en el movimiento antiglobalización, había una frase de una escritora africana, que no recuerdo el nombre, que decía que el rol del escritor era hacer que la revolución sea irresistible.
Y también es verdad que hay un cierto rol que puede atraer a las luchas a personas nuevas o que puede atraer apoyos si está manejando imaginarios que también tienen que ver con el deseo, con el disfrute. Y también eso es una lucha, ¿no? Porque siempre es un terreno muy desigual en el que todo incita a emociones y a pasiones tristes, y también luchar la alegría es una lucha que tienen que hacer los movimientos, ¿no? Porque cuando la pierden también están perdiendo una fuerza muy, muy importante. Sí, yo creo que esto es muy, muy importante, la sostenibilidad de esas luchas, el hacerlas compatibles con la vida. Creo que una de las cosas que caracteriza a los movimientos contemporáneos, que para los viejos militantes somos debiluchos y nos falta carácter y fuerza y no sé qué, pues que tiene que ver con eso. Incluso dicen, están feminizados. Por suerte están feminizadas, ¿no? Y creo que tendríamos que acabar con esa forma de heroicidad. Hay un trabajo de Bárbara Kruger que a mí me gusta mucho, que también es una canción de Tina Turner, ¿no? De We don't need another hero. No necesitamos otro héroe, no necesitamos más héroes. De hecho, creo que hacer bandera de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de lo fragmentario, de lo que podamos hacer, de que no se nos vaya la vida en esa lucha, porque la vida tiene que ser compatible con eso, no hacer de eso una religión. Efectivamente, creo que tiene mucho que ver también con la entrada de los feminismos y de las formas de hacer, también de otras culturas, ¿no? De lo no patriarcal, pero también de lo no blanco, heteronormativo, de lucha de falo contra falo, ¿no? Y eso me parece muy importante. Por eso que las formas de lucha confrontativa falocrática, insisto en Santiago Sierra por no sacar a otros, pero podríamos sacar a otros. Pues creo que en el fondo están encantados, porque es una lucha entre falos, ¿no? Es que además el poder siempre se visibiliza a sí mismo, la imagen que pretende proyectar es de la seriedad, precisamente. Entonces, cuando estás utilizando ese tipo de herramienta, claro, les estás rompiendo el relato, que al final es de lo que se trata, ¿no? Eso vuelve también a lo carnavalesco de lo que hablaba Germán, ¿no? El humor y el disfrute como una forma también de generar mundos, ¿no? Y esta idea también de que un mundo solo se combate con otro mundo, ¿no? No, yo quería, porque lo que estabais comentando ahora, ¿no? Un poco en esa clave de acercar más el arte a la vida, ¿no? o una posibilidad de tomarlo desde ahí. Claro, he oído sobre todo a tono la preocupación así sobre la caducidad que tiene el arte en cuanto a ser efectivo, en cuanto a resistencia, ¿no? O en cuanto a esa lucha que nos imaginamos que el arte tiene que ejercer, ¿no? O incluso antes en la charla también se comentaba, ¿no? Comentabas tú la imposibilidad del arte y si desde el derecho o desde las leyes, ¿no? Se podía, digamos, como utilizar, no sé si es el arte como herramienta o no sé cómo lo estáis planteando, ¿no? Pero me parecía bonito, ¿no? lo que decíais Julia y María, ¿no? De igual entenderlo desde un poco desde otro lugar, porque como esa idea de subirlo al podio de la resistencia y pensar que, o sea, que en el mundo en el que estamos viviendo hoy, digamos como que va a ser la gran lucha o va a ser la gran imagen no, que en cierto modo es como la caricatura que hacía el artista que tanto aborreces, ¿no? Digo, que trayendo el piano blanco allí a... Sí, es que además, claro, o sea, es un poco lo que ella decía, o sea, hay que armar nuevas formas de lucha, o sea,
el hecho de que el artista llegue en plan absolutamente patriarcal, el esquema este patriarcal y como repartiendo su conocimiento, casi como una... Le estamos exigiendo, ¿no? O sea, es un poco lo que le estamos exigiendo que sea. Y cuando decimos de no sabemos si va a llegar, o sea, Sí, si ya cumple su función, es un poco como... Claro, Pero es lo que le estúpido, estamos no pidiendo que funciona, haga. llega al ridículo. O sea, no, hay que romper esa forma patriarcal también de ver el arte y hacerlo, llevarlo más pues al campo de la sensibilidad, de la, pues eso es lo que decía María. O sea. Un poco lo que decía antes Germán, ¿no? De que se le puede... que se le puede pedir a nunca máis, ¿no? Hai que ver lo que se le puede pedir, ¿no? Igual, con el arte es igual, hai que ver lo que se le puede pedir, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Entonces, yo diría que es demasiado pedirle a una imagen que cambie el mundo, incluso aunque sea una imagen maravillosa, que cambie tu mundo, si puede ser. A mí me han cambiado, las películas me han cambiado la vida. Yo no me dedicaría a esto si no hubiera visto ciertas películas, y el tomar conciencia de lo importante que son las imágenes como un territorio político en el sentido más real, más profundo de la palabra, no de que cambie una ley, sino que cambia la vida, te hace consciente de las cosas. Pero creo que es poner demasiado peso y efectivamente una exigencia que además es imposible. O sea, un libro no cambia una realidad, una película no cambia la realidad. Y yo creo que ahí habría que diferenciar entre nuestro trabajo como artistas, como lo que sea que seamos, o como panaderos, y nuestro trabajo como ciudadanos y ciudadanas. Los artistas también somos ciudadanos, somos ciudadanas. Y entonces las leyes se cambian poniendo el cuerpo, las realidades se cambian poniendo el cuerpo en la calle, o sea, estando en esa acción colectiva. Y además de tu trabajo como artista, o como trabajar de esto con una conciencia política, luego hay que hacer otro tipo de cambios, y hay que hacer un cambio desde abajo, en tu familia, en tu pequeño grupo, en el aula. O sea, yo creo que la educación ahí es fundamental. Para mí, mi trabajo en la docencia, porque ahí sí que veo los cambios. Ahí sí que veo en el cambio de un año, de un cuatrimestre, cómo la gente empieza a pensar de otra manera, empieza a analizar los medios de comunicación de otra forma. Y luego, es que, no sé, yo entiendo que hacer películas o hacer arte es una praxis vital. Para mí no hay una diferencia entre... O sea, para mí es eso, es una praxis vital. No puedo dejar de analizar las imágenes. Y todo ese análisis y esa remezcla es la que luego salen. Y eso, pues, es lo que tienes que transmitir a tus hijos, a tu pareja, O sea, si no cambiamos desde lo más micro, no vamos a cambiar lo macro. Pero yo creo que ya el propio hecho de ser artista implica un posicionamiento político. Nosotros tuvimos yo vuelvo al tema de la eficacia del arte cuando se mezcla con otras cosas. Nosotros este año hemos hecho una experiencia que ha sido muy interesante, que es con las fotografías llegas a determinado tipo de... O sea, sí, difundes lo que pasa, tal, pero no veíamos que también fuera una herramienta suficientemente potente. Este año nos asociamos 3 organismos. Iridia, que es un grupo de abogados, Novak, que es una ONG muy comprometida en derechos humanos, y nosotros. Estas 3 organizaciones hemos hecho una serie de viajes por toda la frontera sur y norte de Marruecos, y lo que podría haber sido un informe legal muy tocho, muy farragoso, muy tal, ha adquirido de repente un vehículo a través de la fotografía que ha sido tremendamente interesante para difundir lo que estaba pasando. Eso se ha pasado al Congreso de Diputados, además. Yo creo que ya lo tienen en este momento los grupos políticos, y la esperanza un poco es recuperar una cierta legalidad en este Guantánamo que tenemos en este país y que se llama Ceuta y Melilla. Y eso, cuando mezclamos nuestro trabajo con otras áreas, es lo que decía Ania, es cuando realmente te das cuenta que tienes en las manos una herramienta muy potente y muy interesante, ¿no? Cuando te bajas del pedestal de artista y te pones a picar piedra.
Yo diría que son piezas y en ese sentido hay que combinarse, ¿no? O sea, no se le puede pedir al arte que cumpla todas las piezas, y esto que dices tú de colaborar me parece fundamental, pero también querría romper una lanza por ese señor que está, o esa señora que está en un pedestal y que de repente hace una obra complejísima y que a alguien le puede cambiar la vida, y que con toda su posición autoral situada, porque también la posición autoral puede ser un ejercicio de responsabilidad, de yo soy blanco, heterosexual, hombre de clase media y me responsabilizo de todo esto que estoy diciendo, ¿no? También creo que hay que tener una visión de la efectividad de la cultura que funciona un poco como el billar, ¿no? Tú das a una bola, que a su vez da otra bola, que a su vez da otra bola, y genera un movimiento que a veces es indirecto, ¿no? Y creo que ambas maneras de entender la efectividad política son necesarias, que no siempre es una traducción tan literal, ¿no? A veces, por ejemplo, me he encontrado colectivos de arte activista, ¿no?, que van a una movilización y entonces ponen en Facebook con todo el orgullo del mundo: estamos en la portada de no sé qué medio. Vale, ¿no? O sea, no es una efectividad por sí misma. Creo que a veces hay una fetichización de la aparición en medios de comunicación, como si eso fuese una efectividad que necesariamente fuese a cambiar algo. Creo que desde luego es una herramienta, pero creo que hay que comprenderlo también en su sentido y en su justa medida, ¿no? Y también creo que cambiar los imaginarios es un ejercicio fundamental y que puede suceder o no desde esos lugares, ¿no? Lo que comentaba Ito Steyel, ¿no?, de este documental de Indymedia, que vale, sí es Indymedia, es colectivo, está distribuido, estamos con un posicionamiento político con el que estamos de acuerdo, pero la manera en la que te estás comunicando es la de siempre, y hay un paternalismo que a lo mejor está impidiendo la creación de mundos más complejos, desde los que se puedan identificar personas que no entran necesariamente en una dialéctica binaria en la que a veces se puede caer en aras de la comunicación política, ¿no? Entonces yo creo que tiene que entenderse la eficacia del arte desde esta riqueza y desde esta también posibilidad de distintos posicionamientos y distintas maneras de entender lo político, ¿no? También desde mundos más afectivos y más micro. No sé si se me entiende o no, pero... Sí, yo creo que esto es muy interesante lo que decías ahora. Creo que hay una fetichización de la contrainformación. La contrainformación no es de por sí buena. Ah, no, la CNN es mala, pero Indymedia es buena. No, creo que estamos jugando a una serie de pares que actúan como lo del falo contra el falo. O sea, en realidad se retroalimentan el uno al otro. No necesariamente lo que se produce en los márgenes es mejor o de por sí está bendecido respecto a lo que se produce en el centro. No necesariamente lo colectivo no repite lo que podríamos decir que es lo peor de la autoría y del fetiche de la autoría. A veces hay colectivos que son más autorales que los autores. Todo depende. Yo diría que en cada caso hay que valorar qué es lo necesario. Creo que deberíamos aplicar en cada momento un registro, el registro que fuera posible, y para eso pues, no descartarlo todo, no tirar la bañera con el niño dentro, ¿no?, del mundo del arte, porque efectivamente hay grandes obras, grandes autores que nos han cambiado la vida, pero tampoco dejar de revisar el concepto de autoría ni de originalidad, que ya está claro que no es verdad, o sea, que no somos demiurgos que creamos desde la nada, que nos alimentamos de lo que está, y que además no somos seres especiales. O sea, es que yo insisto en la categoría de gente que hace producción cultural en sus acepciones más anchas, y que somos ciudadanos y ciudadanas, y que nos compete
las mismas cosas que a los demás. No sé, yo es que creo que esto es un trabajo, primero es un trabajo, que esto igual no queda muy claro en algunos, esto es un trabajo y para mí no es nada esencial, o sea, no es una cosa que soy artista todo el día y si no hiciera esto me moriría, no, es una tontería. Y luego, pues, es un trabajo con una responsabilidad, bueno, una responsabilidad que tienes que asumir, pero que es limitada. A los ingenieros no se le piden que haciendo un puente cambien el mundo. O sea, lo que hacen es accesible un lugar. Entonces, pues nosotros hacemos lo que podemos. Sí, bueno, yo sobre todo me refería, o sea, a la validez como herramienta de cambio político. Evidentemente, a ver, yo sigo desarrollando mi obra como autor. O sea, es lo que decía antes, o sea, pues cada uno lidia con sus contradicciones y además es que a veces no tiene ni por qué ser contradicciones, no es excluyente una cosa con la otra. O sea, yo mi discurso, mi crítica era hacia el potencial de cambio en realidades amplias, o sea, en realidades pequeñas es súper eficaz. Evidentemente, a mí me ha cambiado la vida también determinadas películas, determinadas obras de artistas, ¿no? Pero hablamos, yo me estoy refiriendo a públicos amplios, o sea, ese es un poco a lo que me refería. Yo sigo haciendo mi obra de autor también y trabajando en espacios en los que he criticado, ¿no? Pero cuando el arte entra en ese terreno, yo creo que la vía es esa socialización de las herramientas, ese abandono de la cumbre de la pirámide, un poco lo que me refería. Bueno, toca a min ser o malo da festa, pero imos fora de hora, así que podemos continuar aquí no bar do auditorio. Moitas grazas a todas, continuamos para a semana na Pobra do Caramiñal.